Muy buenas tardes, queridos hermanos. Qué gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Nos encontramos para iniciar un nuevo estudio de la parashá semanal o la porción de la semana. Hoy con una porción muy importante, debido a lo que va a ocurrir en lo que vamos a estudiar, algo que cambió el curso del éxodo o de la salida del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Así que hoy nos encontramos en la parashá Shelat Leja. Shelat Leja, que significa envía para ti. Envía para ti. Se encuentra en el libro de Números desde el capítulo 13 hasta el capítulo 15 completo. Muy bien. Darle la bienvenida a todos los que están en directo a través de nuestra aplicación de Zoom y a todos aquellos que nos van a ver a través de nuestro canal de YouTube. Como siempre, queridos hermanos, iniciamos con un contexto explicando de dónde venimos, que estuvimos estudiando anteriormente, y recordamos que estuvimos viendo la parashá Bejaloteja, la parashá Bejaloteja que habla pues del encendido de la menorá, o sea, cuando se encendió la menorá, cómo tenían que encenderse las luminarias, y hablamos de la relación de la menorá y la luz que debemos de emitir cada uno de nosotros. También pudimos ver en ese estudio la consagración de los levitas, también pudimos ver la queja del pueblo hebreo, la influencia de los extranjeros y sus posibles deseos ocultos cuando decían que querían comer carne. Y entonces estuvimos hablando de eso. Ya ese video está en nuestro canal de YouTube. Pueden buscarlo por si no lo han visto para que puedan verlo y estudiarlo. Y bueno, también pudimos ver la falta de emuná de algunas de las personas del pueblo de Israel. Y terminando el estudio, vimos el desafortunado capítulo donde Miriam habla mal de su hermano Moisés, involucra a su hermano Aarón en esta situación y lo que conocemos como la Lashon Hara, es la lengua maligna. Y bueno, recordaremos que Miriam, eh, el Eterno la castiga y pone en ella la plaga, perdón, de Zara o lepra, conocido como lepra. Muy bien. Entonces vamos a ir, queridos hermanos, a la lectura del capítulo 13. Vamos a ir. Los exploradores. Y habló Adonai a Moisés diciendo, envía hombres que exploren para ti la tierra de Canaán, la cual doy a los hijos de Israel. Enviaréis un varón por cada tribu de sus padres, cada cual jerarca entre ellos. Entonces Moisés los envió del desierto de Parán, según el dicho de Adonai, y todos aquellos varones eran jefes entre los hijos de Israel. Y estos eran sus nombres: de la tribu de Rubén, Samúa, ben Zacur; de la tribu de Simeón, Safat, ben Ori; de la tribu de Judá, Caleb, ben Jefoné; de la tribu de Isaacar, Igal, ben José; de la tribu de Efraín, Oseas, ben Nun; de la tribu de Benjamín, Palti, ben Rafú; de la tribu de Zabulón, Gadiel, ben Susi; de la tribu de José, de la tribu de Manasés, Gadí, ben Susi; de la tribu de Dan, Amiel, ben Gemalí; de la tribu de Aser, Setur, ben Micael; de la tribu de Neftalí, Nabí, ben Baspi; de la tribu de Gad, Gehuel, ben Maquí. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a explorar la tierra, y a Oseas ben Nun Moisés le puso por nombre Josué.
Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán y les dijo, subid ahí por el Negev y remontad luego la montaña. Observaréis la tierra, cómo es y al pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si escaso o numeroso, cómo es el suelo que él habita, si es bueno o malo, y cómo son las ciudades en las cuales mora, si abiertas o fortificadas, y cómo es el terreno, si fértil o estéril, si hay árboles o no. Esforzaos y recoged el fruto de la tierra. El tiempo era la sazón de las primeras uvas. Subieron pues y exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, a la entrada de Hamat, y remontaron el Negev y llegaron hasta Hebrón, donde estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón había sido edificada 7 años antes que Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el valle de Escol, y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual cargaron en un palo entre dos, trayendo también algunas granadas y algunos higos, y llamaron a aquel lugar Nahal Escol, a causa del racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y regresaron de explorar la tierra al cabo de 40 días. Emprendieron pues viaje y llegaron a donde estaba Moisés y Aarón y toda la comunidad de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cades, y dieron cuenta a ellos y a toda la asamblea, y les mostraron el fruto del país, y le contaron diciendo, hemos llegado hasta el país el cual nos enviaste, y realmente es una tierra que fluye leche y miel. Ved aquí sus frutos. Pero el pueblo que habita en esa tierra es fuerte, y las ciudades están fortificadas y son muy grandes. Además, hemos visto allí a los descendientes de Anac, los amalecitas. Habitan en la tierra de Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en la serranía. Y el Cananeo habita a lo largo del mar grande y en la ribera del Jordán. Entonces Caleb trató de apaciguar al pueblo en presencia de Moisés y dijo, subamos ya y conquistémosla, pues ciertamente podremos con ella. Pero los hombres que habían subido con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y difamaron ante los hijos de Israel la tierra que había explorado, diciendo, el país que fuimos a explorar es un país que devora a sus habitantes, y todo el pueblo que vimos en medio de él son hombres de inmensa estatura. También vimos allí a los nefileos, descendientes de Anac, raza de gigantes, y nos pareció que éramos como langostas ante sus ojos. Muy bien. Vemos en esta imagen donde dice, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Vea lo que está diciendo el pasaje. Dice que reconozcan la tierra, la cual, ¿quién está hablando aquí? Está hablando el Todopoderoso, está hablando el Eterno. Y él dice, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón. Entonces enviaron a uno de los principales, a un príncipe de entre ellos. Como pudimos ver, de cada una de las tribus enviaron un representante. Muy bien. Normalmente decimos que la Torá habla de que se enviaron personas, pero se enviaron personas a explorar o a espiar. ¿Cuál de las dos funciones eran las que iban a realizar? Y por ejemplo,
Aquí les pongo en esta imagen y les enseño lo que es el pensamiento de un explorador. O sea, el explorador es el que examina, inspecciona, sondea, indaga, tantea o investiga alguna cosa y en especial un sitio. Eso es lo que hace un explorador. Si es un explorador o es un espía, la forma en que van a observar las cosas va a ser totalmente diferente. Entonces, ¿qué fue lo que se envió? ¿Se enviaron exploradores o se enviaron espías? Y aquí tengo una imagen, ¿verdad? Muy bonita, donde vemos a un niño con un sombrero y con un telescopio, donde él está observando y vemos al lado izquierda de su pantalla un hombre con una lupa entre persianas, como escondido, haciendo una función más que de explorador, como de espionaje. Entonces, dependiendo del, digamos, del rol, ya sea de un explorador o de un espía, así vas a ver las cosas. Las cosas a veces, ¿verdad? Se verán diferentes dependiendo del cristal con que veamos las cosas. Entonces, aquí, pues vemos que fueron enviados estos representantes del pueblo de Israel, pero parece que unos fueron como exploradores y otros fueron como espías, según el relato que nos hace la Torá. Pero vamos a seguir viendo. Y aquí tenemos este salmo, el Salmo 143:10, verso de referencia, que dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Elohim. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Vean qué importante lo que dice este salmo. El Todopoderoso les dice: envía hombres para que exploren la tierra, para que te traigan ellos eh, un informe de a dónde los estoy llevando, qué clase de lugar es el que ustedes van a entrar y van a poseer. Y dice el Salmo: enséñame a hacer tu voluntad, que es lo que todos nosotros debemos de tratar de hacer, la voluntad del Creador. Y le pedimos al Todopoderoso que ponga un terreno sin obstáculos para poder precisamente cumplir con esa misión. ¿Creen ustedes que el Todopoderoso iba a mandar a este pueblo a un lugar inaccesible? ¿Creen ustedes que el Todopoderoso iba a mandar a un pueblo a un lugar donde ellos definitivamente no iban a poder ingresar? Entonces, sería esto una falta a la verdad del Todopoderoso. Pero el Todopoderoso dice: envía para ti hombres a explorar la tierra de Canaán, que yo entrego a los israelitas. Si el Todopoderoso dice que Él es el que va a entregar la tierra, pues definitivamente tenemos que tener la seguridad, la certeza, la convicción de que eso va a ser así. Y que podrá ser que tal vez exista algún tipo de resistencia, pero que esa resistencia no va a ser suficiente para que nosotros podamos cumplir nuestro cometido. ¿Por qué? Porque es el Eterno quien nos está respaldando. Proverbios 4:27, otro pasaje de referencia, dice: no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, aparta tu pie del mal. ¿En qué sentido este proverbio nos enseña algo aquí? Que no debemos hacer lo que Él no nos ha mandado a hacer. Él mandó a explorar la tierra, no a hacer una misión de espionaje. Aquí vemos que hay algunos que van con una actitud diferente a la que el Todopoderoso solicitó que se tenía que hacer. La tarea que se tenía que hacer era ir y explorar la tierra. Pero ocurre muchas veces que las personas a veces quieren ir por otro camino. El Todopoderoso dice: vayan por este camino. Y dice: no, pero me parece que ese camino está mejor. Me parece que mejor me voy aquí por la derecha. O no, mejor me voy por aquí por la izquierda. Cuando tal vez
esa decisión que estás tomando, por supuesto, tal vez no es la decisión correcta, porque si el Todopoderoso te dice, tienes que ir por acá, ten plena seguridad que si Él te dice que es por ahí, es el mejor camino para poder llegar a tu destino. No a derecha ni a izquierda. Aquí hay algo muy interesante y es respecto al nombre. Leemos acá, ¿verdad? Que Moisés hizo un cambio en el nombre. Dice la escritura, ¿verdad? Dice, y estos son los nombres de los individuos que enviaron Moshe a explorar la tierra. A Joshea bin Nun le puso Yohoshua, que significa que Hashem te salve. Y entonces es interesante que Moshe haya cambiado el nombre de Yohoshua, de Yosef, Josué, y le haya puesto Yohoshua, que significa Hashem te salve. Y eso es muy interesante porque el nombre tiene mucha relevancia respecto a la personalidad, valga la redundancia, de la persona. Y aquí Moisés marca a Josué con ese nombre eh, porque él se va a convertir en un redentor. Incluso, perdón, en esta misión, él va a tener una perspectiva diferente a sus otros compañeros. Vemos aquí, a este lado, donde dice que dos letras del tetragrama, o sea, del nombre del Todopoderoso, están en el nombre de Yahushua. O sea que fue puesto parte del nombre del Todopoderoso en la persona de Josué. También otro personaje que iba ahí era Caleb. Caleb, que significa todo corazón. O también, ¿verdad? Dice que significa también perro, ¿verdad? Porque, digamos, aquí vemos la palabra, el nombre Caleb, y podríamos dividirlo en dos, donde tenemos Lev, que significa corazón. Y entonces, bueno, ¿qué encontramos en los nombres de lo que estamos diciendo en este momento? Por ejemplo, hablamos de corazón. Caleb era un hombre con un gran corazón y era una persona fiel. Porque si algo hemos descubierto en estos seres maravillosos, como son los perritos, son personas o son seres, no personas, son seres súper fieles a su manada, súper fieles a su familia. Eso lo podemos encontrar, ¿verdad? En el nombre de Caleb. En el verso 20 dice, ¿y cómo es la tierra? Les dice Moisés, vayan y exploren y vean cómo es la tierra. ¿Es fértil? ¿Es magra? ¿Tiene árboles o no? Esforzaos, tomad del fruto de la tierra. Y dice que los días eran los días de las primicias de las uvas. Dice el verso 23 que a aquel lugar le llamaron Escol por causa, dice, del racimo. Vean ustedes esta imagen maravillosa. Esta imagen maravillosa, vean, eso es un racimo de uvas. Algo impresionante, impresionante. Pues parece que ellos regresaron con algo muy parecido a casa.
En el verso 22 dice que estuvieron en lo que sería las tumbas de los patriarcas y que esta fue visitada por Caleb. Esto es en la ciudad de Hebrón, la ciudad de Hebrón, ¿verdad? Que hoy en día, pues ahí está Hebrón, que es donde se encuentra, pues precisamente la tumba de los patriarcas, y que el patriarca, muchos años atrás, antes de esta expedición, había comprado la cueva famosa, conocida como la cueva de Macpelá o la cueva doble. Al cabo de 40 días, volvieron de explorar la tierra. Al cabo de 40 días. Muy interesante el número 40, porque lo vemos repetirse en muchas oportunidades y sobre todo lo vamos a ver posteriormente, que estos 40 días de su expedición se van a convertir en más de 40 días. En el verso 26 dice el comienzo de la rebelión. Entonces fueron y se presentaron a Moshe y a Aarón y toda la congregación de los Bene Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron informes a ellos y a toda la congregación y también mostraron el fruto de la tierra. Bueno, aquí en primer lugar, creo que hubo un detalle que no se tenía que haber realizado. ¿Cuál detalle? A quien tenían que darle la información era Moisés y Aarón. Pero dice acá que fue a toda la congregación de Israel. Por ahí estamos mal, porque no fue la congregación de Israel que envió a estos exploradores, fue Moisés que envió a estos exploradores. Y entonces el informe no tenía que ser público, sino que tenía que ser exactamente entregado a aquella persona que lo solicitó. Entonces aquí ya vemos que estamos mal. Aquí algo no está bien. Verso 28 dice, pero nada. Dice, pero nada. Porque ellos vienen y muestran el fruto y dicen, sí, la tierra es extraordinaria, pero, aquel pueblo es fiero, el que habita en la tierra, las ciudades son fortificadas, son personas de gran estatura. Ahí están los hijos de Anac. Amalek habita en la comarca del Negev, y el Hití, y el Jebusí, y el Emorí, ¿verdad? Lo que son los hititas, el jebusita, el emorita, habitan en la montaña, mientras que el kenanita habita a orillas del mar y en la tierra de la ribera del Jardín o el Jordán. Aquí tengo esta imagen de una palabra que dijo un hombre muy importante, Winston Churchill. Dice, un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. Vemos dos clases de pensamiento. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. Esto es lo que está ocurriendo con parte de la delegación que fue a explorar la Tierra. La mayoría de ellos, 10 para ser exactos, se convirtieron en pesimistas. Vieron una calamidad en vez de ver una oportunidad. Dos de ellos, al contrario, vieron una oportunidad en esa, aquí dice calamidad, pero no era una calamidad, era una prueba que ellos iban a pasar. Pero como podemos ver, y esto tiene que ser eh, para reflexión de cada uno de nosotros, donde si nosotros confiamos en el Creador,
y vemos que hay un obstáculo, pues tenemos que ver en ese obstáculo la oportunidad de ver el poder de Dios manifestándose. ¿Ok? Ver el poder de Dios de manifiesto a través de ese obstáculo. Me acuerdo de un mashal. Mashal en hebreo es como una especie de historia, donde un hombre se encontraba con una roca al frente de su casa y esta roca le tapaba toda la visibilidad. Y este hombre luchó para quitar esa roca del frente y lo hizo todos los días. Al final, no logró quitar esa roca inmensa. Aparentemente el Todopoderoso le había dicho, ve, quita esa roca del frente, hazlo. Y no lo logró. Llegó un momento, ¿verdad?, donde esta persona vino y desistió de quitar esa roca. Le preguntó al Todopoderoso que qué había pasado, que lo que había hecho era un fracaso. Y el Todopoderoso le dijo, no, mírate a un espejo. Puedes verte. Mira, mira tu espalda, mira tus brazos, mira tus piernas. ¿Te acuerdas cuando empezaste a impulsar esa piedra para quitarla de tu camino? ¿Te acuerdas cómo estabas? Mírate ahora. Eres un hombre 3 o 4 o 5 veces más fuerte que aquel que empezó a empujar esa roca. Sí, definitivamente que había cambiado. Entonces, aquello no fue un fracaso. No, él se convirtió en una persona mucho más robusta, mucho más fuerte. Y entonces, nosotros en la vida tenemos que ver en circunstancias, en situaciones que tal vez vemos negativas, la oportunidad de ver la mano del Todopoderoso obrando ahí. Por supuesto, es muy importante el tipo de relación que tú mantienes con tu creador. Y esto lo digo para todas aquellas personas que nos verán por el canal de YouTube. ¿Qué clase de relación tienes con el creador? O sea, ¿eres una persona que quieres hacer su voluntad? ¿Eres una persona que guarda sus preceptos, sus mandamientos? ¿Que no practicas ningún tipo de idolatría? Por supuesto, si lo que me dices es que no practicas idolatría y tratas de obedecer al creador en todo, por supuesto que yo te aseguro que podrás ver la mano de él en todo lo tuyo. Dice, lo que el impío teme, eso le vendrá, mas Dios a los justos da lo que desean. Dice, lo que el impío teme, eso le vendrá, mas Dios da a los justos lo que desean. Un impío es una persona que no ama a Dios, que no sirve a Dios, que no obedece a Dios. Por lo tanto, esa persona dice, el Todopoderoso le vendrá aquellos temores van a venir sobre él. Tal vez usted en algún momento ha tenido un sueño feo o un pensamiento negativo, pero usted dice, Abba, yo confío en ti y yo sé que tu protección está conmigo y que nada de eso va a venir en mi vida o a mis seres queridos. Si usted es un sadik, si usted es una persona que practica la justicia y una de las cosas, digamos, a las que nos referimos de practicar justicia es número uno, servir al Creador. Y si usted ama al Creador y ama al prójimo, tenga plena seguridad que dice el Todopoderoso, como dice este proverbio, mas el Eterno dará a los justos lo que desean. Isaías 26:3, otro pasaje de referencia, dice,
Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Ahora, ¿qué pasó con estas personas que fueron a explorar la tierra? ¿Tenían su carácter firme o sucumbieron más bien? Porque parece que ellos empezaron a temer, empezaron a desfallecer, empezaron a perder su confianza en el Todopoderoso. Y ocurrió que empezaron a hablar mal. La lengua maligna, la Lashon Hara. ¿Qué hay que hacer con la Lashon Hara? Con la Lashon Hara hay que tener mucho, mucho cuidado. La Lashon Hara es la lengua maligna, o sea, cuando una persona utiliza su boca de manera incorrecta. Salmo 106:24 dice, sin embargo, aborrecieron la tierra deseable y no creyeron en su palabra. Dice que no creyeron en su palabra. En el verso 30 dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, ciertamente, subamos y tomémosla en posesión, pues nosotros podremos más que ellos. Caleb, tratando de levantar el ánimo del pueblo, dijo, no, cállense y subamos a tomar posesión de aquello que el Todopoderoso nos ha dicho que nos entregaría. Pero ¿qué ocurrió? Dice, y difundieron la difamación de la tierra que habían explorado ante los hijos de Israel, diciendo, la tierra a la cual hemos transitado por ella para explorarla, perdón, es tierra que se come a sus habitantes. Y todo el pueblo que hemos visto en su seno son hombres de gran estatura. Vemos aquí una oreja y vemos una persona ahí, ¿verdad? Hablándole al oído, difamando la tierra, hablando mal de la tierra que el Todopoderoso. Imagínese usted, cuando el Todopoderoso hizo los cielos y la tierra, esta creación maravillosa. Cada vez que el Todopoderoso iba haciendo algo, decía, y vio Elohim que lo que había hecho era bueno en gran manera. El Todopoderoso, todo lo que hizo, lo hizo maravilloso. Incluso el ser humano también. Lo que pasa es que el ser humano tiene libre albedrío y puede tomar la decisión de hacer lo que es correcto o lo que no es correcto. Lastimosamente, muchas personas hacen lo que es incorrecto. Pero entonces el Todopoderoso, ¿cómo iban a difamar una tierra que el Todopoderoso dijo que les iba a entregar y que era una tierra que fluía leche y miel? Pero no, ellos difamaron la tierra. Y hay algo muy interesante. Y dijeron ellos que la tierra se comía a sus habitantes. Aquí resulta que aparentemente esto que estamos leyendo, donde dice que ellos dijeron que la tierra se comía a sus habitantes, es porque cuando los exploradores llegan a la tierra, encontraron a toda la gente de la ciudad haciendo fosas para enterrar gente. Por eso es que ellos dicen que la tierra se comía a sus habitantes. O sea, una forma de decirlo. Encontraron a personas cavando para enterrar a las personas. Porque, según el Talmud, el Todopoderoso ya había ido delante de ellos haciendo una operación donde el Todopoderoso había traído una plaga, y ya le había quitado la vida a algunas personas y por eso se encontraron a la mayoría de la gente cavando tumbas para enterrar a sus muertos y por eso es que dicen ellos que la tierra se comía a sus habitantes. A eso se refiere, que muy posiblemente encontraron que
en la ciudad, ¿verdad? En la tierra de Canaán estaba la gente abriendo tumbas para meter ahí a los muertos. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. ¿Qué ocurrió aquí? Que hubo falta de emuná, falta de fe. Eso afectó a la mayoría de los exploradores. Aquí tenemos otro pasaje de referencia, Jeremías 8:9 dice, avergonzados serán los sabios, se aterrarán y serán presos. He aquí que han rechazado con desprecio las palabras del Eterno. ¿Qué sabiduría pues podrá haber en ellos? Definitivamente, el Todopoderoso había puesto a prueba a este pueblo. Decidió que tenían que ir los príncipes de cada tribu. Y estos definitivamente que fallaron. Se supone que eran personas sabias y al final todo lo contrario. Rechazaron y despreciaron la palabra del Todopoderoso. ¿Qué ocurre cuando se hace una situación de estas? Ocurre una consecuencia y esta consecuencia puede venir y desencadenar, como ve usted esta imagen, ¿verdad? Que una piecita pum, cae sobre otra y al final bota todos los demás. ¿Qué fue lo que ocurrió con estos exploradores? No fueron y hablaron con Moisés y con Aarón, sino que fueron, hablaron con Moisés, Aarón, y dice, y que a toda la congregación le dijeron lo que ellos pensaban. Malaquías dice 2:10, ¿acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado el único Elohim? Entonces, ¿por qué traicionamos cada uno a su hermano y profanamos el pacto de nuestros padres? El Todopoderoso le había dado una palabra. El Todopoderoso le había dado palabra a los patriarcas que heredarían la tierra prometida. Y aquí el profeta Malaquías nos enseña y dice, ¿acaso no tenemos un mismo Abba? ¿Acaso no nos creó el único Elohim, el único Dios? ¿Por qué traicionamos cada uno a su hermano? Y eso es lo que está ocurriendo. El pueblo de Israel siempre ha pensado que cuando una persona peca, peca toda la nación. Y aquí vemos que estos 10 hombres pecaron e involucraron a toda la nación. Toda la nación. Por lo tanto, siempre tenemos que ser muy cuidadosos con nuestras palabras. Y sobre todo cuando hay una promesa de parte del Creador que nos corresponde tener fe y creer en Él. Algo en lo que incurrieron estas personas. Primera de Samuel 15:23. Porque la magia es pecado de rebelión. Porque la magia es pecado de rebelión. Y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has despreciado la palabra del Eterno. Wow, desobediencia. La desobediencia es como iniquidad y como idolatría. Por cuanto despreciaron, dice, la palabra del Eterno. ¿Quién les dio la palabra? ¿Quién les dijo? Recuerden, queridos hermanos, que empezamos en el capítulo 13 diciendo que el Todopoderoso le dice a Moisés, envía para ti hombres a la tierra que yo les voy a entregar. Muy bien, vamos al capítulo 14. Verso 1. A esto los hijos de Israel gritaron en desaliento y lloraron toda la noche. Además, los hijos de Israel comenzaron a murmurar contra Moshe y Aarón. Toda la congregación les dijo, nosotros deseamos haber muerto en la tierra de Misraim, o que hubiéramos muerto aquí en el desierto. ¿Por qué Adonai nos está llevando a esta tierra donde vamos a morir por la espada?
Nuestras esposas y nuestros pequeños serán llevados como botín. ¿No sería mejor para nosotros regresar a Mizraim? Y ellos se dijeron uno al otro, vamos a nombrar un jefe que nos devuelva a Mizraim. Moshe y Aarón cayeron de bruces delante de toda la congregación reunida de los hijos de Israel. Yahoshua, el hijo de Nun, y Caleb, el hijo de Jefune, del destacamento que había reconocido en la tierra, rasgaron sus ropas y dijeron a toda la congregación de Israel, la tierra por la cual pasamos para espiarla es una tierra tremendamente buena. Si Adonai está complacido con nosotros, entonces Él nos llevará a esta tierra y nos la dará, una tierra que fluye con leche y miel. Solamente no se rebelen contra Adonai y no teman a la gente que vive en la tierra. Nosotros los comeremos. Su defensa ha sido quitada con ellos y Adonai está con nosotros. No tengan temor de ellos. Pero así como toda la congregación estaba diciendo que ellos debían ser apedreados de muerte, la gloria de Adonai apareció en el tabernáculo del testimonio para todos los hijos de Israel. Adonai dijo a Moshe, ¿hasta cuándo me tratará con desprecio este pueblo? ¿Por cuánto tiempo más no confiarán en mi palabra? Especialmente considerando todas las señales que yo he hecho entre ellos. Yo los voy a golpear con enfermedad, los destruiré y haré de ti una nación más grande y poderosa a la que ellos son. Sin embargo, Moshe respondió a Adonai, cuando los Mizraim oigan acerca de esto, y ellos lo oirán, porque fue de entre ellos que tú por tu fuerza sacaste a este pueblo, ellos lo dirán a la gente que vive en la tierra. Ellos han oído que tú, Adonai, estás con este pueblo, que tú, Adonai, eres visto cara a cara, que tu nube está sobre ellos, que tú sales delante de ellos en una columna de nube por el día y en una columna de fuego por la noche. Si tú matas a este pueblo con un solo golpe, entonces las naciones que han oído de tu reputación dirán que la razón que Adonai mató a su pueblo en el desierto es que él no fue capaz de traerlos a la tierra cual prometió a ellos darles. Así que ahora, por favor, que el poder de Adonai sea tan fuerte como cuando dijiste. Adonai es tardo para la ira, rico en misericordia, perdonando ofensas y crímenes, aún no exonerando al culpable por sus hijos, y aún hasta la tercera y cuarta generación. Por favor, perdona las ofensas de este pueblo, conforme a la grandeza de tu misericordia, así como has cargado con este pueblo desde Mizraim hasta ahora. Adonai respondió, yo he perdonado como tú has pedido, pero tan seguro como yo vivo y toda la tierra está llena con la gloria de Adonai, ninguna de la gente que vio mi gloria y las señales que hice en Mizraim y en el desierto, aún me probaron 10 veces y no vieron mi gloria. Verán la tierra que juré a sus padres. Ninguno de aquellos que me trataron con desprecio la verá. Pero mi siervo Caleb, porque él tenía un ruach diferente con él y me ha seguido completamente, a él llevaré a la tierra que él entró y pertenecerá a sus hijos. Ahora, puesto que los Ameleki y los Kenani están viviendo en el valle, mañana vuélvanse y vayan al desierto por el camino al mar de Suf. Adonai dijo a Moshe y a Aarón, ¿hasta cuándo soportaré a esta congregación perversa cual sigue murmurando acerca de mí? Yo he oído las quejas de los hijos de Israel, las cuales siguen levantando contra mí. Diles esto, tan seguro como que yo vivo, Adonai jura, tan seguro como que ustedes han hablado en mi oído, yo haré esto a ustedes. Sus cadáveres caerán en el desierto. Cada uno de ustedes que fueron incluidos en el censo de más de 20 años, ustedes que han murmurado contra mí, de cierto no entrarán en la tierra acerca de la cual yo levanté mi mano para jurar que yo los haría habitar en ella, excepto por Caleb, el hijo de Jefune, y Yahushua, el hijo de Nun. Pero sus pequeños que ustedes dijeron que serían llevados como botín, a ellos yo los entraré. Ellos conocerán la tierra que ustedes rechazaron. Pero ustedes, sus cadáveres caerán en el desierto, y sus hijos errarán en el desierto por 40 años, cargando las consecuencias de su prostitución hasta que el desierto se coma sus cadáveres. Será un año por cada día que ustedes se pasaron reconociendo la tierra que ustedes cargarán con las consecuencias de sus ofensas. 40 días, 40 años. Entonces ustedes sabrán lo que significa oponerse a mí. Yo, Adonai, he hablado. Yo ciertamente haré esto a esta congregación perversa, completa que se ha reunido junto contra mí.
Ellos serán destruidos en el desierto y morirán allí. Los hombres que Moshe había enviado a reconocer y quienes, cuando ellos regresaron, hicieron que la congregación completa murmurara contra él por dar información desfavorable acerca de la tierra, aquellos hombres que dieron un reporte desfavorable contra la tierra murieron por la plaga en la presencia de Adonai. De los hombres que fueron a reconocer la tierra, solo Yahoshua, el hijo de Nun, y Caleb, el hijo de Jefune, permanecieron vivos. Cuando Moshe dijo todas estas cosas a los hijos de Israel, la gente sintió gran remordimiento. Ellos se levantaron temprano en la siguiente mañana, subieron a la cumbre de la montaña y dijeron, aquí estamos y nosotros sí pecamos, pero subiremos al lugar que Adonai prometió. Moshe respondió, ¿por qué se están oponiendo a lo que Adonai dijo? No tendrán éxito. No suban allí porque Adonai no está con ustedes. Si lo hacen, sus enemigos los derrotarán. Los Amalequim y los Kenanim están allá delante de ustedes y serán golpeados por la espada. La razón será que ustedes se han vuelto de seguir a Adonai, así que Adonai no estará con ustedes. Pero ellos fueron presuntuosos y fueron hacia las partes altas de la zona montañosa. Pero el arca para el pacto de Adonai y Moshe se quedaron en el campamento. Así que los Amalequim y los Kenanim que habitaban en esa zona montañosa descendieron, los derribaron y los golpearon todo el camino de vuelta a Hormá. Amén. Amén. Dice el verso 1, y entonces toda la asamblea levantó la voz y clamó, y el pueblo estuvo llorando aquella noche. El rabino Rabba, en nombre del rabino Johanán, dijo que aquella noche era la noche del 9 del mes hebreo de Ab. Por lo que Dios dijo a los hijos de Israel, vosotros lloráis esta noche sin motivo. Pero yo marcaré esta fecha como noche de llanto y con motivo para vuestras generaciones, según el Tanit, capítulo 29. ¿Qué es lo que ocurrió posteriormente? Ese día 9 de Ab, en la historia del pueblo de Israel, se ha repetido una historia que ha traído tristeza y llanto al pueblo de Israel. Porque precisamente, queridos hermanos, cada 9 de Ab, en años posteriores, cuando se hizo el primer templo, un 9 de Ab fue destruido el primer templo. Posteriormente se levantó el segundo templo y el 9 de Ab, también un 9 de Ab, fue destruido el segundo templo. Por lo tanto, eso que Israel hizo de llorar, ¿verdad? Ese 9 de Ab, por lo que el Todopoderoso les había dicho, y el Todopoderoso dijo, ustedes están llorando sin ningún motivo. ¿Por qué? Porque lo que ustedes van a sufrir es por causa de ustedes mismos. Ustedes son los que crearon esta situación. No fui yo, fueron ustedes. Y entonces, siglos después, ese mismo 9 de Ab, fueron destruidos los dos templos de Jerusalén. Y aparte de eso, también ocurrieron otro tipo de acontecimientos nefastos para el pueblo de Israel. Y entonces es como el Todopoderoso recordando, ¿verdad? Ese 9 de Ab primero, donde el pueblo de Israel, pues, cometió esta difamación en contra de la tierra prometida. Dice el verso 2, se quejaron contra Moshe, contra Aarón, todos los hijos de Israel, y le dijeron toda la congregación, ojalá hubiésemos muerto en la tierra de Egipto. Y vemos esta imagen de las quejas de Israel. Sí, lastimosamente el pueblo de Israel en un tiempo pasado fue un pueblo de dura cerviz. Hay muchas personas que se han quedado en el pasado y creen que Israel sigue siendo ese pueblo contumaz, ese pueblo rebelde. No, hoy es el pueblo más fiel que el Todopoderoso tiene, ¿verdad? El pueblo que se ha guardado de la idolatría, que no ha profanado su palabra,
es el pueblo de Israel, pero hay muchas personas que siguen pensando en el Israel del pasado porque creen que ellos han asumido el lugar del pueblo de Israel. Estamos hablando de gente, por supuesto, fuera del judaísmo, fuera de la perspectiva del pueblo de Israel. En el verso 3 dice, ¿y para qué Adonai nos va a traer a nosotros a esta tierra? Para caer a espada. Nuestras mujeres y nuestros infantes van a ser el botín. Ciertamente era mejor para nosotros regresar a Egipto. Bueno, el Todopoderoso dijo, bueno, ustedes están hablando mal y eso es lo que va a acontecer. Aquí antes tenemos un pasaje de referencia, Salmo 78:8, que dice, para que no fuesen como sus padres, hablando de esta generación de la que estamos leyendo, una generación porfiada y rebelde, una generación que no dispuso su corazón, ni su espíritu fue fiel para con Dios, hablando de esta generación. Esa generación, ¿verdad? Que estaba en el desierto. En el verso 7 dice, se dirigieron ellos a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, está hablando de Caleb y Josué. Se dirigieron ellos a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra que hemos transitado por ella para explorarla es buena tierra, mucho, mucho. Si se complace con nosotros, Adonai nos traerá esta tierra y nos la dará a nosotros, tierra que emana leche y miel. Esto de leche y miel, ¿verdad? Porque tal vez algunas personas dirán, oh, pero ¿qué era? Que tenía, digamos, fuentes de leche, fuentes de miel, como algunas personas, ¿verdad? Que dicen que hay algunos lugares que los ríos son de leche. Y no, no se refería a esto. Se refería a que, digamos, era una tierra tan buena y tan próspera que era especial para la ganadería y para sembrar, ¿verdad? En este caso, los dátiles, que es una fruta muy, muy apreciada en el Medio Oriente, que es un fruto dulce. Y bueno, volvemos nuevamente a ver lo que es un optimista, la diferencia de un optimista a un pesimista, donde Caleb y Josué dijeron, no, esa tierra es buenísima. Es la oportunidad que estamos esperando, es la tierra que el Todopoderoso dijo que nos entregaría. Una perspectiva totalmente diferente a la de los demás. El verso 27 dice, ¿hasta cuándo he de soportar esta perversa congregación que se queja contra mí? Yo he oído las quejas de los hijos de Israel hacen contra mí. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer todo el tiempo es ser agradecidos con el Todopoderoso. Aquí el pueblo de Israel había sido malagradecido. Después de que el pueblo de Israel vio todo lo que el Todopoderoso hizo, por ejemplo, los Macot, las 10 plagas, cómo el Todopoderoso fue golpeando cada una de las deidades idólatras de Egipto, cómo el Todopoderoso hizo diferencia entre los egipcios y el pueblo de Israel, cómo los egipcios estuvieron 3 días en oscuridad y los israelitas tenían luz. Todo eso lo hizo el Todopoderoso, puso gracia en ellos para que salieran y saquearan a Egipto, se trajeron todo el botín, todas los sueldos caídos por esos 400 años de esclavitud, todas las prestaciones, todo lo que les correspondía que aparentemente no iban a tener, todo eso lo sacó el pueblo hebreo de Egipto, dejó a los egipcios en quiebra, el Todopoderoso puso gracia en ellos. Y después, cuando sus enemigos quisieron ir por ellos para traerlos nuevamente y someterlos a esclavitud, el Todopoderoso los destruyó por completo. Todas esas cosas, parece que Israel en aquel tiempo, ¿verdad? Era de una memoria muy corta y todo eso se les olvidó. Aquí vemos a este Sadik, a este hombre gigante, extraordinario, maravilloso como Moisés. El Todopoderoso le dice que va a destruir al pueblo,
pero que a él lo va a hacer una gran nación. No te preocupes, yo contigo, voy a hacer grandes cosas. Pero ¿qué hizo el Sadik? ¿Qué hizo este líder? Vino y habló por el pueblo y le dijo al Todopoderoso: absuelve ahora la iniquidad de este pueblo de acuerdo con la grandeza de tu benevolencia. Y así como has perdonado al pueblo desde Egipto y hasta ahora, y dijo Adonai: he absuelto al pueblo según tu palabra. Maravilloso, maravillosa la intervención de Moisés y maravilloso también el Todopoderoso teniendo misericordia del pueblo. ¿Y qué pasó? Bueno, el Todopoderoso les tomó la palabra, ¿verdad? A los israelitas que habían dicho que sus hijos iban a ser por botín, y el Todopoderoso dice: no, al contrario, ustedes no van a entrar a la tierra prometida, pero esos hijos que ustedes dijeron que iban a ser botín son los que van a entrar. Mas vuestros infantes, respecto a los cuales habéis dicho van a ser botín, a ellos los traeré y conocerán la tierra que vosotros habéis repudiado. Y el verso 33 dice: y vuestros hijos errarán por el desierto durante 40 años, y ellos soportarán vuestro alejamiento hasta que se exterminen vuestros cadáveres en el desierto. Verso 36: y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando la tierra, ¿verdad? Todos ellos pues no pudieron ingresar a la tierra prometida. Nos referimos, ¿verdad? A los 10. Proverbios 17:11, pasaje de referencia, dice: el rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será contra el enviado. Vimos definitivamente a estas 10 personas que fueron rebeldes a la palabra del Todopoderoso, a la palabra del Eterno. Y bueno, mensajero cruel fue enviado contra ellos. Verso 43, porque el amalecita y el cananita están ahí delante de vosotros y caeréis a cuchillo, pues por cuanto os habéis retraído de seguir al Señor, también el Señor no está con vosotros. ¿Qué ocurre? Siempre tenemos que ser personas pensantes, tenemos que pensar muy bien lo que vamos a decir. Hay que meditar en nuestras palabras, hay que ser cautos a la hora de decir algo. Tenemos que ser sabios. Aquí al pueblo le faltó sabiduría. ¿Por qué? Porque hablaron mal cuando no tenían que hacerlo. Y después quisieron arreglar las cosas, ya no había tiempo. La lashon hara es algo súper malo. O sea, la lashon hara es la lengua maligna, es malísima. Es algo de lo que tenemos que tener mucho cuidado. Y el problema es que cuando nosotros decimos una palabra, esta palabra no vuelve. Una vez que sale de nuestra boca, no regresa. Y eso fue lo que le ocurrió al pueblo de Israel. Hablaron cosas que no tenían que decir, ya las palabras no las podían devolver. Y por causa de esas malas palabras, sufrieron este daño. Quisieron resolver la situación y dijeron: no, sí, ahora sí es cierto, vamos a ir a tomar la tierra. Pero no pudieron. En algún momento, Moisés le dijo al Todopoderoso: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Fue algo que le pidió Moisés al Todopoderoso. El Todopoderoso cumplió esa palabra con Moisés. Pero a estas personas, el Todopoderoso llegó un momento en que los dejó, los abandonó a su suerte. ¿Por qué? Porque no fue él quien los abandonó, fueron ellos quienes abandonaron al Eterno. Rompieron esa conexión con el Todopoderoso. Y es algo de lo que todos tenemos que cuidarnos. Salmo 95:10 dice: 40 años estuve disgustado, dice el Salmo. 40 años estuve disgustado con aquella generación y dije: este pueblo se desvía en su corazón
y no ha conocido mis caminos. Pero gracias al Eterno, pues eso cambió, ¿verdad? Baruch Hashem. Muy bien, vamos al capítulo 15 y último. Baruch Hashem. Instrucciones diversas. Habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra morada que yo os doy, y de la vacada del rebaño hagáis ofrenda ígnea a Adonai, holocausto o sacrificio por expresar voto o por voluntad, o en vuestras fiestas solemnes, por hacer olor que apacigua a Adonai. El que aproxime su ofrenda ante Adonai llevará como ofrenda vegetal 1/10 de un efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite. Tú prepararás vino para la libación, 1/4 de hin con el holocausto o para el sacrificio por cada cordero. Por un carnero, en cambio, prepararás como ofrenda vegetal 2/10 de flor de harina amasada con 1/3 de un hin de aceite. Y del vino para la libación, 1/3 de hin que ofrecerás como olor que apacigua a Adonai. Pero si deseas sacrificar un novillo en holocausto o sacrificio en cumplimiento de un voto o como ofrenda de paz a Adonai, se ofrecerá además del novillo una ofrenda vegetal de 3/10 de flor de harina amasada con medio hin de aceite. Y para la libación ofrecerás medio hin de vino en sacrificio ígneo de olor que apacigua a Adonai. Así se hará con cada buey o con carnero o cría de ovejas o de cabras. Conforme al número que ofrezcáis, así haréis según la cantidad de ellos. Todos los nativos harán estas cosas así, para ofrecer el sacrificio ígneo en olor que apacigua a Adonai. Y cuando un extranjero resida entre vosotros o alguien viva en medio de vosotros en vuestras sucesivas generaciones y desee hacer un sacrificio ígneo en olor que apacigua a Adonai, lo hará tal como vosotros lo hacéis. Un mismo estatuto tendréis para vosotros los de la congregación como para el extranjero que habita con vosotros. Habrá un estatuto perpetuo delante de Adonai por vuestras generaciones, tanto para vosotros como para el extranjero. Una sola ley y un solo decreto tendréis para vosotros y para el extranjero que habita con vosotros. Habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando entréis en la tierra a la cual yo os doy, los estoy llevando, será que cuando comáis el alimento de la tierra, haréis elevar una ofrenda alzada ante Adonai. De lo primero de vuestras artesas haréis elevar una torta en ofrenda alzada, y la haréis elevar como la ofrenda de la era. Así que de las primicias de lo que amaséis, ofreceréis ofrenda alzada ante Adonai para vuestras generaciones. Si erráis y no cumplís todos estos mandamientos que Adonai ha hablado a Moisés, todos los que Adonai os ha ordenado por mano de Moisés desde el día en que Adonai dio orden y en adelante por vuestras generaciones, sucederá que, si se hace por error, con desconocimiento de la asamblea, toda la asamblea ofrecerá un novillo como holocausto en olor que apacigua a Adonai con su ofrenda vegetal y su libación, conforme al decreto, juntamente con un macho cabrío en ofrenda por el pecado. Y el sacerdote hará expiación a favor de toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado, pues fue un error y han hecho llevar su ofrenda, un sacrificio ígneo a Adonai y una ofrenda delante de Adonai por su pecado, por su error. Y le será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que reside entre vosotros, por cuanto fue error de todo el pueblo. Y si una sola persona peca por error, ofrecerá una cabra de 1 año en ofrenda por el pecado. Y el sacerdote hará expiación a favor de la persona que haya pecado por error cuando yerre ante Adonai, y al hacer expiación a su favor le será perdonado.
Una sola ley tendréis para el que yerre, tanto como el nativo entre los hijos de Israel, como para el extranjero que habita entre vosotros. Mas la persona que actúe con mano alzada, sea nativo o extranjero, ante Adonai, ha blasfemado. Tal persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto ha menospreciado la palabra de Adonai y ha traspasado su mandamiento. Tal persona será cortada sin remedio y su iniquidad recaerá sobre ella. Mientras los hijos de Israel estaban en el desierto, sorprendieron a un hombre que recogía leña en día de Shabbat. Los que lo sorprendieron recogiendo leña lo presentaron ante Moisés y a Aarón y toda la asamblea, y lo pusieron bajo custodia porque aún no se había declarado lo que había que hacerse con él. Entonces Adonai dijo a Moisés: ese hombre ha de ser muerto irremisiblemente. Lapídelo con piedras toda la asamblea fuera del campamento. Entonces la asamblea lo sacó fuera del campamento y lo lapidaron con piedras, y murió, tal como Adonai había ordenado a Moisés. Después Adonai habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y que en cada fleco de los bordes pongan un cordón de azul. Tales flecos os servirán para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Adonai y los cumpláis, y no sigáis el impulso de vuestro corazón ni de vuestros ojos, tras el cual os prostituís, a fin de que recordéis y cumpláis todos mis mandamientos y estéis consagrados a vuestro Elohe. Yo, Adonai vuestro Elohe, que os saqué de la tierra de Egipto para ser el Elohe vuestro. Yo soy Adonai, vuestro Elohe. Amén. Baruch Hashem. Amén. Baruch Hashem. Bueno, aquí vamos a ver, digamos, diferentes tipos de ofrendas que el Todopoderoso solicita del pueblo de Israel para cuando entren a la tierra prometida. Y bueno, hay algunas cosas que me gustaría, por ejemplo, hablar. Vamos a buscar aquí, dice, habla a los hijos de Israel, donde les dice que tienen que hacer cuando entren a la tierra prometida. Y le dice acá, dice, habéis de ofrecer sacrificio consumido al fuego, ante Adonai, holocausto, sacrificio por voto explícito, o por ofrenda en vuestros plazos festivos para ofrecer aroma grato ante Adonai del ganado vacuno u ovino. Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis porque hay muchas personas que no entienden esto. En primer lugar, eh, tenemos aquí diferentes tipos de ofrendas. Las ofrendas se llaman corbán o corbanot. ¿Ok? Ofrendas, corbán o corbanot. Esto viene de una palabra hebrea que se llama karab, y la palabra karab tiene que ver con acercarse. Entonces, cuando las personas ofrecían una ofrenda, la ofrenda que ofrecían delante del Todopoderoso era un instrumento que usaban para poder acercarse al Creador. Hay algunas personas que pueden pensar que, digamos, la ofrenda, que era lo que presentaban, era lo que expiaba de la culpa de la persona. Como si al Eterno pudiera alguien engañarlo. O sea, voy a ir a presentar un cabrito, una ofrenda vegetal, y entonces el Todopoderoso va a perdonar mi pecado porque yo fui y presenté la ofrenda como él dijo. No. Ahora, con respecto a eso, escuchamos esta versión que decía una olor que apacigua. La verdad es que es un poco chocante, digamos, esa versión, si usted se pone a analizar ahorita, es un poco chocante leer algo que dice olor que apacigua, porque estamos dirigiéndonos a un Dios iracundo, sediento de sangre, un Dios que quiere destruir a las personas porque no le hacen ofrendas. Eso es algo totalmente erróneo, incorrecto. Aquí dice aroma grato ante Adonai. ¿Qué es el aroma grato? O sea, el Todopoderoso pedía estas ofrendas porque quería oler algo
delicioso, deleitoso. Ay, qué rico huele esa ofrenda. Ujú. De eso se trata. Recordemos que la Torá a veces trata de presentarnos las cosas de manera tal que podamos, o sea, poder comprenderlas y que podamos de alguna forma entender el pensamiento del Creador un poco. No es que vamos a llegar a entender la mente del Eterno. En ese momento ya dejaríamos de ser personas y seríamos dioses. No, es para que tengamos alguna noción de lo que el Todopoderoso espera de nosotros. Ahora, con respecto al aroma grato que escuchamos aquí, o esa versión horrible que dice olor que apacigua. Si usted busca, por ejemplo, ¿qué significa? Apaciguar, sosegar, aquietar. O sea, imagínese, soseguemos a Dios, soseguémoslo, tranquilicémoslo, aquietémoslo. Terrible. Y eso es el mal entendimiento, concepto que tienen las personas fuera de la perspectiva del pueblo de Israel. Un Dios sediento de sangre que quiere machos cabríos, que quiere vaquitas, terneritos. No. Sencillamente el Todopoderoso utiliza esto como un instrumento para que la gente pueda acercarse a Él. Ahora, ¿cuál es el aroma grato o el olor que apacigua a este Dios, ¿verdad? Que está sediento de sangre. Ese aroma grato es sencillamente la kavaná. ¿Qué es la kavaná? La intención de la persona, la intención del corazón. Yo llevo esta ofrenda porque quiero acercarme al Creador. Cuando esta ofrenda se consumía y la kavaná era una intención pura de arrepentimiento, del deseo de hacer teshuvá. Teshuvá, otra palabra en hebreo que significa volverse al Creador. Y entonces aquella persona hacía teshuvá y tenía esa kavaná, esa intención en el corazón de hacer esto para poder venir y volverse al Creador. Entonces, ¿qué ocurría? Cuando se consumía esta ofrenda, venía ese olor grato. Ese olor grato era sencillamente que la intención del corazón era la correcta. Y esta ofrenda que se consumía al fuego pasaba de un estado físico a un estado, ¿verdad? Vemos de un estado físico a un estado gaseoso, pero esto era una transformación de índole espiritual. Y ese olor grato que llegaba, ¿verdad? Lo ponemos de esa manera. Esa sensación de olor grato sencillamente era la kavaná, la intención del corazón de aquella persona que tenía una intención genuina, un arrepentimiento genuino. Y eso era el olor que se percibía. Ese era el olor grato que el Todopoderoso percibía. No un olor que apaciguaba al Todopoderoso. Le voy a decir una cosa, una persona podía en aquel entonces venir y ofrecer 1,500 toros, 1,700 ovejas, 1,500 carneros y cuantos chivos pudiera ofrecer, porque tal vez era una persona multimillonaria en aquella época, que si solamente lo estaba haciendo como un ritual y nunca se arrepintió de sus pecados, de sus faltas delante del Creador, todo eso que hizo fue en vano. Ahora, tiene que saber que incluso para perdón de pecados no había necesariamente que derramar la sangre de un cordero, porque habían personas que no tenían esa capacidad, ni siquiera para unas palomitas. Entonces ofrecían una ofrenda vegetal. Y a pesar de ser una ofrenda vegetal y no haber sangre en esa ofrenda vegetal, la persona era expiada de sus pecados por la kavaná, por la teshuvá, por el arrepentimiento y la intención genuina del corazón. ¿Ok? Por favor, que quede claro para todas esas personas que
pues no tienen este conocimiento y que han estado pensando de manera errónea con respecto a los sacrificios y holocaustos. Dice el verso 15, una ley habrá para vosotros y para el forastero, ley eterna por vuestras generaciones. Muy importante. El Todopoderoso estableció leyes eternas, no es que van a tener una función ahora y que ya después vamos a cambiarlas, no. Lo que el Todopoderoso lo ha establecido por siempre, eternamente. Dice, por vuestras generaciones, como vosotros, el forastero, será ante Adonai, será visto de la misma manera. Una sola Torah. Dice el verso 20, de las primicias de vuestras masas, un hogar habréis de separar, cual ofrenda de era, así habréis de separar. Ahí tenemos esa trenza, ¿verdad? Que es esa trenza muy especial, ¿verdad? Que se hace para Shabbat. El verso 25 dice, y habrás de expiar el Cohen por toda la congregación de los hijos de Israel ante Adonai por su error, y será perdonada toda la congregación de los hijos de Israel y el forastero que mora entre ellos, ya que todo el pueblo ha actuado por error. Bueno, ¿verdad? Cuando había un error cometido por el pueblo. Pero la persona que actuara con alevosía, o sea, o el nativo o el forastero, que ha blasfemado, será truncada, dice esa persona, del seno de su pueblo. O sea, no habrá perdón para esa persona. Dice acá, dice el verso 31, ya que la palabra de Adonai, él ha despreciado sus preceptos, él ha abolido, truncar, habrá de ser truncada aquella persona, su iniquidad será sobre ella. Hablando de una persona que actúa en rebeldía, en desobediencia. Verso 32, y estaban los hijos de Israel en el desierto y hallaron un hombre que recogía leña en Shabbat. En ese momento no se sabía, ¿verdad?, qué hacer con esta persona. Estuvieron esperando a que el Todopoderoso les dijera qué era lo que se tenía que hacer con esa persona. Y el Todopoderoso dijo, no, esta persona tendrá que morir irreversiblemente. Decíamos al principio que el pueblo de Israel siempre ha creído que cuando una persona peca, peca todo el pueblo. O sea, si una persona peca, todo el pueblo es culpable. En este caso, esta persona, actuando de esta manera, no estaba actuando de manera individual o personal solamente. Está involucrando a todo el pueblo de Israel. Y también tenemos un dicho muy conocido, una expresión que dice que una manzana podrida pudre a todos los demás. Por lo tanto, el Todopoderoso puso a este hombre como un ejemplo para que esto no volviera a suceder. ¿Por qué? Porque la rebeldía, la falta de obediencia, es como la práctica de la idolatría. Algo que tenía que estar fuera del pueblo de Israel y que tiene que estar fuera del pueblo de Israel. Entonces, después de estos hechos, el Todopoderoso dice, van a hacer algo, dice. Hablan los hijos de Israel y habrán de decirles que pongan estas fimbrias en los rincones de sus vestimentas, que hoy conocemos, ¿verdad? Como talit. Conocemos como talit. Conocemos como talit. También hay unos que se utilizan, ¿verdad? Dentro de la ropa, que se llama talit katán, que es como una camisa por dentro, que lleva estos que se llaman tzitzit. Entonces, aquí le muestro, ¿verdad? Por ejemplo, un manto de oración. Es un talit que tiene, ¿verdad? Como puede ver, estos tzitzit. Entonces el Todopoderoso dijo, bueno, voy a poner algo, ustedes van a usar algo en sus ropas que les traigan recuerdo de los mandamientos y que cuando ustedes vean esto, los recuerden para no desobedecerlos. Hay algo muy interesante con respecto a eso. Y aquí les muestro. Dice,
Los flecos de las franjas son llamados zigzag. Sus cuerdas y nudos son una representación física de los 613. Los 613 mandamientos, los 613 preceptos. No hay solamente 10 mandamientos, hay 613 mandamientos en toda la Torá. Esto será así, cada letra del alfabeto hebreo tiene un valor numérico correspondiente. Para aquellas personas que no lo sabían, el idioma hebreo es muy rico, no solamente sus letras tienen un significado propio, aparte del significado que tienen como letras, también sirven como números. El valor numérico de las 5 letras que forman la palabra hebrea zigzag suma 600. Si sumamos 8 cuerdas que tiene el zigzag y los 5 nudos que tiene el zigzag, esto representa 613, que son los 613 misbot o los 613 mandamientos. Aquí tenemos la palabra zigzag, ¿ok? Tenemos la palabra zigzag. Aquí la tenemos, pero escrita, digamos, de manera normal. No, eso debería de ir al revés, ¿ok? Al revés decimos nosotros, pero en el hebreo más bien al revés. Aquí está al revés, ¿verdad? Y entonces, pero bueno, tenemos aquí la letra Tab, ¿verdad? Que tiene un valor de 400. Tenemos la letra Yud, ¿verdad? Que tiene un valor de 10. Y tenemos estas letras, ¿verdad? La Sade, que tiene un valor de 90 cada uno. Y entonces, tenemos que en total, ¿verdad? Tenemos 400 más 10, 410 más 90, 500 más 10, 510 más 90, 600. 600 más los 5 nudos del zigzag más las 8 cuerditas que guindan ahí, igual 613. Algo visible para recordar los 613 mandamientos del Todopoderoso. Y dice el verso 39, perdón, será para vosotros las fimbrias, los veréis, recordaréis todos los preceptos de Adonai y habréis de cumplirlos y no os desviéis en pos de vuestro corazón y en pos de vuestros ojos para que no os prostituyáis. Y dice el verso 41, yo soy el Eterno, vuestro Elohim, que os ha sacado a vosotros de la tierra de Misraim, del lugar de la estrechez, para ser para vosotros vuestro Dios, vuestro Señor, vuestro Elohim. Amén. Muy bien. Baruch Hashem. Conclusiones, queridos hermanos. Número 1, aprendemos que tenemos que tener emuná, fe en el Creador y en sus promesas. Número 2, el servidor del Eterno tiene que ser una persona con optimismo. Una persona optimista que siempre tiene que ver la mano del Creador en todo, o la oportunidad de ver la mano del Creador en todo. Número 3, gratitud, no ingratitud. Siempre tenemos que ver en todas las cosas la mano del Creador y agradecer al Todopoderoso. Voy a contarles, yo recuerdo esta historia de una familia que un día se sentó a la mesa cuando no tenían nada que comer. Y se sentaron a la mesa a comer y solo tenían un elemento para alimentarse, una cosita para alimentarse, nada más. Y a pesar de que tenían solamente un elemento para alimentarse, en este caso, si usted conoce el arroz, era solamente arroz blanco lo que tenían para comer en ese momento.
Y se sentaron a la mesa a dar gracias por el arroz. No hubo queja, no hubo llanto, porque no había otra cosa que comer. Se sentaron a la mesa y dieron gracias por el arroz blanco. Y el Todopoderoso envió un mensajero, un malak, en ese momento. Después de dar gracias por el arroz, llegó un mensajero. Una persona llegó ahí que Dios envió en ese momento, en ese preciso momento. Pudo haber llegado después, pero no, llegó en ese momento. Y la persona entró y dijo, uy, llegué a buena hora, están comiendo. Y le dijeron, sí, pero solamente tenemos arroz para comer. No importa. Pero esa persona venía como parte del Eterno, como enviado del Eterno. Y esta persona fue y trajo cosas y ya aquel arroz que era simple y ya no arroz se convirtió, ¿verdad?, en una comida totalmente diferente porque Dios había enviado a una persona como mensajero. Baruch Hashem. Una sola Torá para el natural y el extranjero. El Todopoderoso ha establecido una ley, ¿verdad?, eterna y para todos. Baruch Hashem. Damos gracias al Todopoderoso por esta linda oportunidad que nos dio el Eterno de poder congregarnos nuevamente en el estudio de la Parashá de la Torá, de la porción de la semana. Agradecido al Todopoderoso por esta oportunidad. Desearles a cada uno de ustedes una feliz semana. Dice: todo don perfecto desciende de los cielos, del Padre de las luces, el Eterno. Para todos ustedes, Shavuot Tov, que el Eterno les guarde, que el Eterno les bendiga. Gracias a todos por su presencia. Y si el Eterno lo permite, será que nos encontremos en nuestro próximo estudio. Será hasta la próxima.